Les agradezco por la invitación tanto al Colegio Médico del Perú como al Colegio de Enfermeros. Yo soy médico psiquiatra, tengo una maestría en salud pública, soy docente pregrado de la Facultad de Medicina Humana y soy miembro asociado de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Actualmente me desempeño como médico psiquiatra en el Hospital Regional Honorio Delgado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que siempre he soñado, mejorar el mundo, llevar un poco de belleza a los grises y monótonos rincones del alma. Se puede hacer con un tostador, con un poema y se puede hacer tendiendo la mano a un desconocido. Da igual cómo se haga, dejar el mundo un poco mejor de cómo lo has encontrado, eso es lo máximo a que puede aspirar un hombre. Esta es una frase de Paul Auster, escritor norteamericano. Acá justamente les traigo una imagen, el Dulet Grit de 1562, que probablemente es la primera iconografía que tiene que ver con la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia y toda la historia que tiene que ver con el sufrimiento que causa un trastorno mental, ¿no? Porque uno de los grandes hitos en la misma psiquiatría clínica ha sido justamente el descubrimiento de los psicofármacos, que han modificado y han permitido desarrollar la tercera gran revolución psiquiátrica, ¿no? Más o menos en los años 1940-50, cuando se sintetiza por primera vez la clorpromacina. Sí, esto más que todo para tenerlo en cuenta. Tenemos una agenda, vamos a ser rápidos, es algo muy importante conocer lo que es la psicofarmacología, ¿no? Primeramente con una introducción, las definiciones básicas, cómo se clasifican los psicofármacos, vamos a hablar de lo que hace el psicofármaco en nuestro organismo, la farmacodinamia, su mecanismo, la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, eso es muy importante. Fenómenos como tolerancia, sensibilización, abstinencia, dependencia, la respuesta clínica a los medicamentos, reacciones adversas, respuestas, remisión, y finalmente la farmacocinética, lo que hace nuestro organismo al medicamento, parámetros utilizados para poder medir los procesos, la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, y finalmente las conclusiones. Algo muy importante y yo quiero que recordemos, ¿no? Tenemos que llevar nuestra psiquiatría y en general la salud mental en función de la evidencia, ¿sí? Esto es un triángulo de los niveles de evidencia que normalmente nosotros como profesionales formados científicamente tenemos que respetar. Miren dónde se encuentra, y esto es algo muy importante, miren dónde se encuentra la opinión de los expertos. Tiene un nivel de evidencia 5, ¿correcto? Como Jaspers decía, yo siempre les indico a mis alumnos, a mis residentes en el hospital, nunca la ciencia va a ser superada por la experiencia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Un nivel de evidencia 1 nos va a permitir utilizar metaanálisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos randomizados, ¿sí? Randomizados. Los ensayos clínicos no randomizados, es decir, no apareados, o estudio de cohortes, o estudios de casos de controles, o simplemente reportes de casos, tienen un nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y la opinión de los expertos tiene un nivel 5. Y eso es lo que se utiliza probablemente en las guías de práctica clínica que utilizamos para los diferentes trastornos. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, mientras nuestro abordaje sea con una mayor base de evidencia científica, vamos a estar seguros que realmente estamos ayudando a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar, en una introducción, hay una amplia gama de tratamientos psiquiátricos. Uno de los hitos que les he indicado muy importante es la síntesis de la clorpromacina, un antipsicótico de primera generación de baja potencia, que aún todavía lo tenemos en nuestro país, ¿no? En 1950, Paul Charpentier, el francés, descubre la clorpromacina. Y ya para los años 1990 se empieza a tener lo que nosotros denominamos hasta ahora la década del cerebro con el aumento, digamos, de la investigación, el aporte de las neurociencias, ¿correcto? Hacia la parte de el poder entender algo tan complejo como es nuestro cerebro. Y se produce una evolución del tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Primeramente hemos ido a un tratamiento que solamente controle síntomas. Posteriormente estamos yendo a un tratamiento que tenga una mejor tolerabilidad para el paciente, tenga una menor toxicidad, ¿correcto? Tenga menos riesgo de desencadenar efectos adversos. Y finalmente lo que nosotros estamos buscando es una psiquiatría probablemente de precisión, ¿correcto? Y una psicofarmacología de precisión, es decir, que un medicamento no se ajuste al paciente, sino que el paciente
de acuerdo a su sintomatología, tomemos una decisión para darle un determinado medicamento. ¿Correcto? Una acción mejor localizada y esto lo permiten los estudios de farmacogenómica, por ejemplo. Sí, entonces, ¿qué es la psicofarmacología? Va a ser una ciencia cuya aplicación exige para el profesional que la utiliza una preparación previa, rigurosa y una actualización permanente. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, además de eso, un análisis crítico de su empleo en nuestra práctica clínica debe superar estas restricciones impuestas. ¿Por qué? Por estos planteamientos que asemejan una toma de partido, es decir, que transforman su aplicación en una opinión sin fundamento científico. No simplemente es como decir, ¿no? De manera eventual, ¿no? O lo que se conoce como algo incidental. Yo puedo tener que un determinado medicamento, por ejemplo, el paracetamol. Le he dado paracetamol a un paciente y el paracetamol le ha reducido la ansiedad. No puedo eso generalizar a empezar a darles paracetamol a los pacientes para reducir la ansiedad. Entonces, no se trata de eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, frente a esta dicotomía entre utilizar la farmacología, no utilizar la farmacología, debemos plantearnos las siguientes preguntas, ¿correcto? ¿Quién tiene que aplicar la psicofarmacología? Un profesional que tenga amplios conocimientos de la misma y desde una perspectiva, por supuesto, humanista y antropológica, que le otorgue el sentido para utilizar un determinado fármaco, donde tiene que ver en el contexto de la relación médico-paciente. ¿Y por qué? Porque el tratamiento psicofarmacológico que prescribe un psiquiatra permite mejorar la relación médico-paciente y permite probablemente la adherencia al mismo. ¿Y cuándo? Cuando vamos a utilizar un fármaco teniendo una clara inserción respecto a la patobiografía del paciente, porque una psiquiatría sin patobiografía, sin hacer una buena historia clínica, no va a ser una buena psiquiatría, ¿sí? Entonces, la intensidad del padecimiento, la oportunidad de empleo en un determinado momento histórico y no en otro, así como el alivio y el eventual retiro, deben articularse en el tiempo y las circunstancias que el paciente y su médico viven, ¿no? Entonces, frente a esto, nos planteamos cómo la manipulación de este tipo de fármacos tiene que ser hecha con cuidado, respeto y una capacidad de escucha por parte del médico, optimizando las dosis en función de la respuesta clínica y vivencial del paciente. ¿Correcto? No siempre un fármaco va a tener el mismo efecto en todos los pacientes. Y eso no sucede en la psicofarmacología, ¿no? Como sucede probablemente en otras especialidades de la medicina. ¿Y para qué, no? Porque los psicofármacos son una posibilidad terapéutica que debe ser reconocida como tal. Y al final su empleo, ¿cuál es el objetivo del empleo del psicofármaco? Restaurar una función biológica alterada en ese determinado trastorno, pero dentro de un marco de este modelo biopsicosocial que utilizamos en psiquiatría, es decir, ese acercamiento multidimensional al paciente, no restringiéndonos o sacándonos de la cabecita esta idea de que el fármaco me va a solucionar todo, ¿correcto? Y eso un psiquiatra tiene que tener en cuenta, ya que un pilar del tratamiento es el tratamiento psicofarmacológico, el otro pilar probablemente es el tratamiento psicoterapéutico, el otro pilar es la familia. Y el otro pilar también es el manejo interdisciplinario que se tiene que dar en salud mental, no olvidándonos de el rol del psicólogo, el rol de la enfermera, el rol de la trabajadora social, el rol del terapeuta ocupacional. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Correcto? Ahora vamos a dar definiciones básicas. Una droga es cualquier agente químico que afecta una función en nuestro organismo. Un fármaco es aquel que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, con una estructura química definida que va a llegar finalmente a nivel celular donde va a interaccionar con otras moléculas para modificar una función celular, ¿correcto? Es decir, una determinada función a nivel cerebral, ¿correcto? Los fármacos no crean nuevas funciones, ¿correcto? Ya sea que vamos a ver cómo actúan los fármacos, eso es también algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Un fármaco no va a crear nuevas funciones, va a modificar funciones que ya tenemos en nuestro organismo. Y en psiquiatría nosotros utilizamos estos fármacos que se les conoce como psicotrópicos, psicoactivos, psicofármacos. Ahora tenemos la clasificación, ¿no? Ahora,
Según la evolución también de la psicofarmacología, se ha ido clasificando los medicamentos antidepresivos tricíclicos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, eutimizantes, noótropos, estimulantes. Según la estructura química, también se los clasifican, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Antipsicóticos de primera generación, las butirofenonas, la más conocida, el haloperidol, o antipsicóticos de primera generación de baja potencia, de alta potencia según su mecanismo de acción, ¿no? Si son agonistas, antagonistas, agonistas parciales, de acuerdo también a su momento de desarrollo. Por eso hablamos de primera generación, de segunda generación y hasta tenemos, digamos, antipsicóticos de tercera generación. Y las características diferenciales, por eso se habla, ¿no es cierto?, de típicos y atípicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a la indicación. Y finalmente, la que se está utilizando ahora últimamente es la NBN, ¿no? La Neuroscience Based Nomenclature. Es decir, es una clasificación basada en la neurociencia. Sí, ahora, ¿qué es farmacodinamia, no? Es cómo actúan los fármacos, ¿no? Es decir, cómo el fármaco ingresa al organismo y modifica una determinada función, valga la redundancia. Cada uno de los psicofármacos va a tener un sitio molecular específico. Y finalmente eso va a permitir que se modifique una determinada la neurotransmisión a nivel cerebral y esa neurotransmisión en un determinado circuito cerebral va a llegar a un nivel más macro y va a permitir observar cambios a nivel de el estado de ánimo, cambios a nivel de la conducta o cambios a nivel del pensamiento. ¿Correcto? Entonces, el objeto de estudio de la farmacodinamia va a determinar, digamos, la intensidad y la variación de los efectos de los fármacos. Y para esto utilizamos parámetros, es decir, podemos medir esto en el organismo. Vamos a ver cómo actúan sobre los receptores, cuál es la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, que es algo muy importante para ciertos fármacos que utilizamos en psiquiatría, los fenómenos que se pueden desarrollar al momento de utilizar fármacos, esto más que todo a tenerlo en cuenta en el uso de repente no adecuado de las benzodiazepinas actualmente en la práctica clínica. El desarrollo de tolerancia, la sensibilización, el desarrollo de dependencia, abstinencia y la respuesta clínica, ¿no? Las reacciones adversas que se pueden dar con los fármacos y valorar, digamos, cuándo hay respuesta cuando utilizamos un determinado fármaco y cuándo consideramos remisión, ¿correcto? La respuesta se considera cuando hay una reducción en la sintomatología aproximadamente de un 50%, ¿correcto? Y la remisión se habla cuando no existen ya síntomas después de la intervención farmacológica o psicofarmacológica. Correcto, y acá justamente los sitios de acción de los psicofármacos, cómo actúan, pueden actuar sobre transportadores de neurotransmisores, por ejemplo, acá tenemos la fluoxetina, la sertralina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que hacen bloquear la bomba de recaptación de serotonina a nivel de la hendidura sináptica y aumentar los niveles intersinápticos de serotonina. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Algunos fármacos que están asociados a receptores o a ligandos de proteína G, es decir, que actúan sobre segundos mensajeros. El clásico ejemplo de este tipo de fármacos es el litio, ¿correcto? Que el litio activa segundos mensajeros y modifica la respuesta a nivel de la expresión genética, ¿no? De ciertos receptores asociados a canales de calcio y otros fármacos que tienen que ver con enzimas o receptores ionótropos. Enzimas, por ejemplo, lo que anteriormente se utilizaba, los clásicos inhibidores de la monoamino oxidasa, ¿no? Que inhibían, digamos, la monoamino oxidasa que degradaba los neurotransmisores catecolaminérgicos, ¿correcto? Acá clásicamente tenemos, pues, los inhibidores clásicos de la monoamino oxidasa, como los últimos, los RIMA, por ejemplo, los que los que son reversibles, tenemos ahí la moclobemida, por ejemplo, ¿sí? O los clásicos que tenemos, digamos, los que están asociados con el incremento de síndrome serotoninérgico, asociado, digamos, a la ingesta, por ejemplo, de queso o de triptanos, ¿no? Ahí están, pues, estos fármacos de los inhibidores de la monoamina oxidasa de primera generación, ¿correcto? Receptores ionótropos, acá tenemos por ejemplo el topiramato que actúa sobre canales específicos de un receptor que es el N-metil de aspartato,
retirando al magnesio, y canales iónicos voltaje dependientes. Acá tenemos varios fármacos, como son la lamotrigina, como son el valproato, como son probablemente la carbamazepina, el levetiracetam, ¿correcto? Tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Y miren, acá vamos a ver cómo actúa un determinado fármaco. Puede ser un agonista puro. Al hablar de un agonista puro, hablamos que tiene un efecto idéntico al neurotransmisor, ¿correcto? Eh, Cuando hay ausencia del neurotransmisor, incrementa la concentración del neurotransmisor o simula ser el neurotransmisor. Acá tenemos, por ejemplo, los opiáceos, la morfina, la oxicodona o las benzodiazepinas que actúan sobre los receptores GABA-A, ¿correcto? Antagonistas, es decir, inhibe o reduce la acción de un agonista. Pueden ser antagonistas competitivos que compiten con el sustrato normal de ese receptor o no competitivos, es decir, que no compiten. Acá, por ejemplo, tenemos los antagonistas de los receptores GABA-A, ¿no? Que se utiliza justamente para la intoxicación por benzodiazepinas, el flumazenil, un antagonista de receptores GABA-A. Los antipsicóticos, que son antagonistas del receptor dopaminérgico D2 postsináptico, o la naltrexona y la naloxona, que son antagonistas de los receptores opioides mu, ¿correcto? Agonistas parciales, es decir, tienen una respuesta parcial sobre el receptor. Por ejemplo, acá tenemos la buprenorfina, que se utiliza en Norteamérica, en Europa, para tratar la intoxicación por opiáceos, ¿correcto? Y agonistas inversos, es decir, que tiene un efecto farmacológico opuesto, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, los cannabinoides últimamente sintetizados, ¿no? Agonistas inversos, está ahí el rimonabant, está fármacos nuevos que se han utilizado, que se están sintetizando. Sí, acá tenemos un esquemita para que podamos entenderlo. Un agonista, ¿qué hace? Incrementa la actividad sobre un determinado receptor. Un agonista parcial tiene probablemente una actividad menor que un agonista. Un no agonista o antagonista bloquea probablemente la acción en un determinado receptor y un agonista inverso hace lo contrario. ¿Correcto? Tengamos en cuenta eso. Ahora, una cosa muy importante dentro del tratamiento psicofarmacológico es la curva dosis-respuesta. Entonces, muchas veces la dosis clínica eficaz, es decir, la que genere respuesta, se trata justamente de un método de ensayo-error, y esto se permite en los grandes estudios naturalísticos que se hacen para poder sacar conclusiones respecto a tratamientos farmacológicos. Acá tenemos, por ejemplo, los estudios utilizados en quetiapina como el Embolden, patrocinado por la EMA, el Embolden 1, el Embolden 2, el clásico estudio, el STAR-D, que permitió, digamos, sacar conclusiones respecto a la depresión resistente al tratamiento, ¿correcto? O los estudios Katie, ¿no? Los Katie que permiten, digamos, valorar la respuesta de los antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Entonces, esto va a permitir la curva dosis-respuesta, los efectos para cada fármaco para una determinada concentración. ¿De qué hablamos al hablar de potencia? Hablamos, digamos, de la cantidad de un medicamento que se requiere para alcanzar un efecto concreto. Es decir, es un término que tiene que ver mucho o tiene una diferencia con la eficacia, ¿no? Es decir, un fármaco, por ejemplo, aloperidol, clorpromacina, esa es, digamos, la equivalencia, ¿no? 5 miligramos de aloperidol son en potencia antipsicótica, es decir, en potencia de bloqueo del receptor dopaminérgico D2, son similares a 100 miligramos de clorpromacina, ¿correcto? Lo mismo sucede, digamos, con las benzodiazepinas, ¿no? Como por ejemplo 5 miligramos de diazepam son equivalentes a 0,25 miligramos de clonazepam. 5 miligramos de diazepam son aproximadamente 0,5 miligramos de alprazolam o 1 miligramo de lorazepam, por ejemplo, ¿no? El objetivo es que cuando hay una misma eficacia, se tiene una respuesta clínica máxima. Ahora, para la posología, es decir, para poder dar la dosis, tenemos que ver el tiempo de vida media, el perfil de los efectos secundarios y la dosis clínicamente efectiva. Entonces, acá lo que nosotros buscamos es pues una psiquiatría basada en evidencia y una psicofarmacología basada en evidencia, ¿correcto? Entonces, para eso, el psiquiatra adecuadamente y mucho más también el personal de enfermería
que se encarga justamente de administrar la medicación tiene que saber probablemente cuánto tiempo de vida media tiene un determinado medicamento cuando se lo utiliza. Ya que cuando nosotros reducimos, es decir, es decir, aumentamos la frecuencia de ingesta de la medicación frente a un medicamento que tiene un tiempo de vida media de 24 horas, vamos a incrementar el riesgo de efectos adversos, porque las concentraciones plasmáticas van a tener cenits altos que van a coincidir. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Vamos a ver la toxicidad o inocuidad de un fármaco. Esto va a determinarse a través del intervalo terapéutico, que viene a ser la dosis tóxica mínima frente a la dosis que genera los efectos adversos medicamentosos, ¿no? La dosis tóxica mínima corresponde al 50% de los individuos que presenta un efecto adverso. Y la dosis tóxica, medicamentosa, vienen a ser los efectos adversos que se presentan en el 50% de individuos. Y acá tenemos, digamos, les tengo un grafiquito bien importante para poder entender esto. Y esto es muy importante respecto al intervalo terapéutico, ¿no? Es decir, cuánto es, digamos, lo ideal es que un fármaco tenga un intervalo terapéutico alto, es decir, a pesar de que yo suba la dosis, no me genere efectos adversos. Eso, por ejemplo, sucede con la olanzapina. ¿Correcto? Y un intervalo terapéutico bajo lo tiene el litio, por eso es muy importante el dosaje de litio en pacientes que utilizan litio, ¿correcto? Eso hay que tener en cuenta. Y acá justamente tenemos, por ejemplo, el intervalo terapéutico para los antipsicóticos de primera generación, es decir, para el haloperidol, vean, ¿no es cierto? El límite para un antipsicótico convencional o típico, el haloperidol, el límite, y acá tenemos el porcentaje de bloqueo de los receptores de 2 en el cuerpo estriado. Es decir, acá observamos, ¿no es cierto?, la dosis, la concentración plasmática. Cuando se eleva la dosis, el intervalo terapéutico entre producir hiperprolactinemia, un efecto adverso del antipsicótico de primera generación, o síntomas extrapiramidales y el límite para el efecto antipsicótico, esto es el intervalo terapéutico. Es bien estrecho para los antipsicóticos de primera generación, ¿sí? Es bien estrecho. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sí, y miren, nos vamos a dar cuenta justamente lo que sucede con los antipsicóticos de segunda generación o los antipsicóticos atípicos. Por eso se les llama atípicos. Vean el intervalo terapéutico que existe para poder generar síntomas extrapiramidales y el límite del efecto antipsicótico en función del bloqueo de los receptores D2 a nivel estriatal, ¿no? El intervalo terapéutico. ¿Correcto? Por ejemplo, miren, vean por qué el intervalo terapéutico es tan pequeñito en el litio. Dense cuenta, ¿no? Y las dosis que se utilizan, ¿no? Lo normal para el mantenimiento, cuando yo utilizo el litio para un trastorno afectivo bipolar tipo 1, yo tengo que tener una dosis medida, digamos una litemia, de 0,6 a 0,8 miliequivalentes o milimoles por litro. Dense cuenta que cuando se supera probablemente el 1.2, 1.3, 1.4, podemos llegar a una toxicidad por litio. E incluso el paciente puede desarrollar un delirium asociado a incrementos de litio. Y cuando se baja la dosis, igual podemos llegar a una recurrencia, una recaída. Y cuando se tiene dosis elevadas, sin hacer una valoración clínica del paciente respecto a la respuesta al tratamiento con litio, se puede llegar a la toxicidad crónica y al desarrollo justamente de diabetes insípida asociada al litio, alteraciones paratiroideas y tiroideas y probablemente glomerulonefritis intersticial. ¿Correcto? El daño renal que puede provocar el litio a largo plazo. Y eso hay que tener en cuenta. O sea, el litio no es un fármaco que se utilice como si fuera una benzodiazepina para cualquier paciente. Tengamos en cuenta esto. ¿Sí? Y los fenómenos que ya les he indicado, ¿no? La tolerancia viene a ser que incremento la dosis para tener el mismo efecto clínico y se empieza a tener menos sensibilidad a los efectos adversos. La respuesta va a variar de acuerdo también a probablemente las características de los receptores que tiene un paciente, ¿no? En su cerebro. Por ejemplo, hay una tolerancia cruzada entre las benzodiazepinas y el alcohol.
Es muy importante, por ejemplo, pacientes que vienen con una abstinencia al alcohol y tienen un consumo crónico de alcohol con altas dosis, responden de manera, digamos, muy lenta al tratamiento de la abstinencia a dosis bajas de benzodiazepinas. Yo recuerdo en mi práctica clínica que he llegado a utilizar para poder controlar una abstinencia al alcohol en el servicio de emergencia de psiquiatría del Hospital Honorio Delgado, incluso hasta ciclos de 100 miligramos de diazepam en un paciente con una abstinencia muy intensa. Y el paciente no se sedaba, ¿correcto? ¿Y cómo se produce? Va a depender, digamos, de la configuración a nivel del sistema nervioso central, de la densidad de los receptores y de la configuración también de los mismos. Y la sensibilización es un fenómeno inverso a la tolerancia, ¿correcto? ¿A qué nos referimos con inverso a la tolerancia? Que la misma dosis va a tener efectos más intensos con el tiempo. Esto sucede, por ejemplo, clásicamente con un fármaco antibiótico que es justamente la penicilina. Se puede hacer sensibilización a la misma, ¿no? Ahora, la abstinencia viene a ser la expresión sintomática de la adaptación fisiológica al fármaco. Esto se produce más que todo, y acá tenemos que sacar, digamos, esa idea que todos los psicofármacos generan dependencia. Cuando los fármacos que generan dependencia son aquellos que van a generar abstinencia. Acá tenemos los hipnóticos sedantes, especialmente benzodiazepinas, los opiáceos, dentro de estos está justamente el tramadol, un opiáceo semisintético, y las causas para que exista una abstinencia es una suspensión brusca que tenga tiempos de vida media corta. Y esto es lo que yo he podido observar, ¿no? El alprazolam, por ejemplo, es muy utilizado. El alprazolam se lo utiliza incluso en atención primaria, veo yo, que se prescribe, y el alprazolam tiene un tiempo de vida media de 4 a 6 horas. Probablemente va a tener un buen efecto al inicio por un efecto que tiene para generar hipnótico sobre el receptor GABA, pero el problema es que cuando voy utilizando el alprazolam a largo plazo, se va escalando la dosis porque ya no hace el mismo efecto. Y al final el paciente, si además tiene ansiedad, el alprazolam va a mejorar la ansiedad durante la noche, pero en la mañana, como ya se disocia del receptor GABA, va a generar una ansiedad de rebote. El alprazolam idealmente no se utiliza como un medicamento para poder dormir, al igual que el clonazepam, al igual que el diazepam, no son indicaciones para tratar el insomnio, salvo otro tipo de benzodiazepinas que se tiene algunas en nuestro mercado. Igualmente la paroxetina de liberación inmediata tiene un tiempo de vida corta, 6 a 8 horas. Entonces, cuando se suspende, genera lo que nosotros conocemos en los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, el síndrome de discontinuación a IRS. Y ahora las variaciones también de la velocidad de metabolización, ¿no? Y vamos a ver en una parte lo que tiene que ver con los citocromos que metabolizan los medicamentos. La paroxetina, por ejemplo, tiene autoinhibición del citocromo CYP2D6. Hay que tener en cuenta la interacción probablemente con otros medicamentos. Ahora, la dependencia va a depender, justamente valga la redundancia, del perfil farmacológico individual, de la caracteriología del paciente, es decir, de la personalidad del paciente. Hay que hacer un seguimiento estricto y valorar, digamos, la estimulación del medicamento que estimule la vía mesolímbica dopaminérgica, es decir, este circuito de recompensa, porque al final todas las drogas de abuso, como fin común, generan liberación o aumento de dopamina en el núcleo accumbens, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Y los efectos secundarios es algo muy importante, inherentes al tratamiento. Esto es justamente, como vi en la ponencia anterior de la colega, el black box de la FDA, de la Food and Drug Administration. Por supuesto que la Agencia Europea de Medicamentos es mucho más estricta al momento de poder aprobar un medicamento. Más que todo probablemente por intereses económicos. A veces los efectos secundarios son impredecibles, ¿correcto? Y pueden generar un efecto en la calidad de vida. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, la actividad terapéutica, los antidepresivos tricíclicos que ya no se utilizan, como amitriptilina, nortriptilina, desipramina, mmm, tienen un efecto antihistamínico que genera sueño y además tiene un efecto anticolinérgico que puede generar estreñimiento, visión borrosa, ¿correcto? Los IRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina,
escitalopram, citalopram, paroxetina, generan náuseas, generan disfunción sexual, por ejemplo, ¿no? Al inicio más que todo del tratamiento. Los antipsicóticos de primera generación más que todo generan los de alta potencia síntomas extrapiramidales, distonía aguda, caticia, y los de baja potencia más que todo los efectos anticolinérgicos que tienen. Clorpromacina, levomepromacina genera mucha sedación, genera estreñimiento, genera visión borrosa, puede generar hipotensión ortostática. Y las benzodiazepinas, cuando hay, pueden generar ataxia, somnolencia diurna y otros efectos que son propios de cada fármaco, como por ejemplo el síndrome de Steven Johnson asociado al uso de la motrigina. Y la evolución en el tiempo pueden ser inmediatos, como lo que sucede con los antipsicóticos de primera generación, acaticia, distonía aguda, pseudoparkinsonismo, y los diferidos, lo que no queremos, y ya no sucede mucho, ya no se observa esto, porque ya no se utiliza mucho antipsicótico de primera generación para tratamiento a largo plazo, la disinesia tardía, ¿no? Correcto. Y el objetivo ideal es eliminar todas las manifestaciones del trastorno para no simplemente buscar la remisión, sino buscar lo que ahora buscamos en psiquiatría, que es la recuperación funcional del paciente. Que ese paciente vuelva a ser la persona antes de haber experimentado el trastorno, ¿correcto? Pero lamentablemente ese es nuestro objetivo ideal. Pero ¿cuál es el objetivo real en la práctica clínica? Mejorar la sintomatología, ¿no? Cuando los síntomas han disminuido pero no se alcanzó la remisión, hablamos de respuesta, como les he indicado, que disminuye en 50% la sintomatología. Y un nivel inferior al umbral sintomatológico, hablamos de remisión, ¿correcto? Y hablamos de recuperación funcional cuando el paciente ya no tiene ningún síntoma. Sin embargo, muchos de los trastornos que nosotros tratamos, los psiquiatras, como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, la dependencia a sustancias psicoactivas, son cuadros crónicos a largo plazo, donde probablemente la prevención de recaídas o el tratamiento de mantenimiento va a ser un objetivo. En la depresión, por ejemplo, tenemos que utilizar escalas para poder validar la respuesta. Para eso se utiliza, por ejemplo, la escala de Hamilton validada para la depresión o la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale que se utiliza en la mayoría de los ensayos clínicos para tratamientos antidepresivos. Por ejemplo, para remisión hablamos un puntaje total de 7 o menos para la escala de Hamilton o de 10 o menos para la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Y acá tenemos esto, ¿no? Esto es lo que nosotros indicamos, ¿no? Y en general esto se utiliza, ¿no? La progresión de la enfermedad, acá ya hay un cuadro agudo, el objetivo de la fase aguda es buscar la remisión y luego buscar evitar, continuar el mantenimiento, evitar justamente que haya una recaída o que después de que ha habido la recuperación exista una recurrencia en el tratamiento de mantenimiento. Ahora hablamos de la farmacocinética, ¿no? Es decir, cómo nuestro organismo metaboliza el medicamento. Esto va a depender específicamente del paciente y también del psicofármaco. Pero yo quiero que recuerden esta memotecnia para poder recordar eso. Se produce una absorción, una distribución, un metabolismo y una excreción. ¿Correcto? Entonces, normalmente el fármaco, y eso es algo que no solamente el médico psiquiatra, sino también el personal de enfermería tiene que conocer el tipo de medicamento que está utilizando, si es una tableta de liberación prolongada, si es una tableta de liberación extendida, si es un sistema de liberación osmótica, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo he visto con mucha frecuencia en mi servicio es que muchas veces el ácido valproico, al ser una tableta de liberación extendida, se lo muele. Entonces no se puede moler una tableta de liberación extendida. Lo que sucede con ketiapina XR, venlafaxina XR, ¿no es cierto? XR significa de liberación retardada, ¿no? Extending release del inglés, ¿no? Entonces la liberación es la salida a la forma farmacéutica, eso tiene que ver con la farmacotecnia, las condiciones del sitio, cómo se disuelve el medicamento, hace una biofase y finalmente la absorción a través de las membranas biológicas y que llegue a la circulación sanguínea. Entonces acá tenemos parámetros para poder valorar, ¿no? Acá tenemos la concentración mínima tóxica, CMT, la concentración mínima efectiva, CME, la duración de la actividad farmacológica, que tiene que ver justamente con el tiempo de vida media, la concentración plasmática máxima y el tiempo correspondiente a la concentración plasmática máxima. Esto es muy importante porque la concentración mínima efectiva
va a llegar, digamos, a tener un efecto deseado. Eso es lo que tenemos que buscar con un medicamento. Y la concentración máxima tóxica, vamos a conocer que se desarrolla un efecto tóxico. Y el tiempo de inicio del efecto es justamente este que lo estamos marcando acá y que lo estoy señalando con mi puntero, ¿ya? A ver, vamos a ver, puntero láser, ya, que lo estoy señalando con mi puntero acá. Este es el tiempo, el onset time, el inicio del efecto. Ahora, probablemente la duración de la actividad farmacológica tiene que ver con la concentración, este espacio, ¿correcto? Esto es la duración farmacológica. Cuánto tiempo dura el fármaco en sangre. Y va a tener que ver con la concentración mínima efectiva y tener en cuenta que lo ideal es que la concentración máxima tenga también un tiempo correspondiente a una concentración máxima efectiva, ¿no? Teniendo en cuenta, y esto sucede para todos los fármacos. Ahora, la absorción se va a dar a través de membranas biológicas, al momento que uno ingiere un determinado fármaco, a través de bicapas lipídicas que tienen una distribución polar, ¿no? Es decir, va a haber fármacos más lipofílicos, menos lipofílicos. Y a través también de proteínas transmembrana, receptores, canales iónicos o transportadores, o a través de enzimas citoplasma. Entonces, normalmente la administración se puede dar de manera oral, intramuscular, subcutánea, incluso en psiquiatría nosotros tenemos administración eh, intranasal, se tiene esquetamina intranasal, el Spravato, ¿correcto? O también hay administración sublingual o administración oral, como la acenapina, que es un antipsicótico que se puede absorber por vía oral. La membrana biológica va a producirse una difusión simple, una difusión facilitada, un transporte activo y finalmente llega a la circulación sistémica. Entonces, el objetivo en la difusión simple, por ejemplo, es que un fármaco por difusión, por concentración, pasa de un medio donde hay mayor concentración a un medio donde hay menor concentración. Esto va a depender del peso molecular del fármaco y su liposolubilidad. Es decir, que el fármaco sea más pequeñito y sea más liposoluble, pasa de manera más rápida. Y también del grado de ionización del fármaco, ¿correcto? Va a depender del pH, así como también de la constante de disociación. La difusión facilitada va a utilizar justamente un transportador, ¿correcto? Un transportador que permite que de un lugar donde utilizando energía se pase justamente el medicamento del extracelular al intracelular. Ahora, los transportadores van a ser saturables y van a tener una determinada afinidad. Y la mayoría de los transportadores en nuestro organismo son las proteínas, específicamente la albúmina. Y luego la filtración tiene que ver cómo el fármaco va a ser filtrado en las células endoteliales hacia el intersticio y finalmente va a llegar al glomérulo renal de manera libre, como sucede, por ejemplo, en la filtración del litio. ¿Sí? ¿Y qué factores van a afectar la absorción? Como ya lo hemos visto, ¿no? Las características fisicoquímicas del fármaco, su liposolubilidad, su peso molecular, si es ácido, si es base, la constante de disociación, las características de la preparación farmacéutica, como les he indicado, ¿no? El tamaño, los excipientes que tenga, si es una tableta de liberación inmediata, si es una tableta de liberación extendida, si es una tableta de liberación retardada, si es un sistema de liberación oros, como sucede, por ejemplo, con el metilfenidato, ¿correcto? Y factores fisiológicos propios del individuo, ¿no? Si hay un estómago con un pH ácido, se va a generar mayor fracción de la droga ácida. Y en el pH básico que tiene el intestino, va a tener más un factor, digamos, básico para la absorción. Igualmente el tiempo de contacto, la velocidad del vaciado gástrico, el tránsito intestinal y la edad, ¿no? Esto tiene que ver con la disminución de la acidez gástrica, la superficie de absorción, así como también los transportadores saturables, como por ejemplo para un tipo de benzodiazepina que es el clorazepam. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la absorción? El mecanismo de transporte, la glucoproteína P, que transporta la mayoría de los psicofármacos, ¿no? La eliminación presistémica, el metabolismo de primer paso, el primer paso hepático, ¿ya? Y la variabilidad individual.
Va a depender de la parte genética de la dieta, si se ingiere alcohol, ya que el alcohol estimula las enzimas hepáticas al igual que el tabaco, ¿correcto? Y factores patológicos. Un paciente que tenga algún problema renal, que tenga probablemente algún problema gastrointestinal o que tenga algún problema hepático. Y iatrogénicos por la falta de conocimiento de la interacción fármaco-fármaco, ¿no? Y la biodisponibilidad viene a ser cuánto del medicamento está disponible. Es decir, acá hay una curva para poder ver, es decir, cuánto de un determinado principio activo alcanza la biofase o el sitio efector. La biofase nosotros lo vamos a conocer como el medicamento, su concentración sistémica. Y la cantidad de fármaco es el área bajo la curva de esa concentración sistémica. La fracción disponible va a ser aquella área entre la curva ABC endovenosa sobre el área de la curva ABC, no, extravascular sobre la intravascular, perdón, ¿no? Endovenosa, ya su fracción de disponibilidad es 1 prácticamente. La oral va a ser la fracción de disponibilidad de 0 a 1. Y esto va a depender también de la cantidad absorbida en el tracto gastrointestinal, dependiendo también de las características ácidas o básicas del fármaco, así como también el metabolismo del primer paso hepático. Y después probablemente va a haber desintegración, liberación y disolución. Ahora, hay fármacos de liberación modificada y esto hay que tener en cuenta, ¿no? Son aquellos fármacos en los cuales varía la velocidad de liberación, es decir, su biodisponibilidad. El objetivo de un buen fármaco es que tenga constantes niveles plasmáticos y concentraciones en los diferentes tejidos. ¿Correcto? Los fármacos de liberación prolongada. ¿Cuáles son las ventajas de un fármaco de liberación modificada? Menos efectos adversos, que un efecto terapéutico sea más prolongado y constante y que permita la administración en menos tomas. Un paciente se adhiere más a un tratamiento mientras tome el medicamento una vez al día. Por eso hay fármacos de liberación controlada, hay fármacos de liberación retardada y hay fármacos de liberación extendida o prolongada que llegan a durar, por ejemplo, hasta 24 horas. Esto sucede, por ejemplo, con la venlafaxina de liberación extendida, sucede también con la quetiapina de liberación extendida. ¿Y cuáles son las desventajas, no? El dose dumping, es decir, como la totalidad de la droga se libera, hay que tener en cuenta, digamos, que en intervalos terapéuticos estrechos puede haber un incremento súbito de la concentración plasmática y va a haber se va a necesitar mayor tiempo para alcanzar constantes terapéuticas. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar una concentración terapéutica efectiva en un fármaco, tienen que pasar por lo menos 5 tiempos de vida media. Eso es algo muy importante para recordar. Y eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los psicofármacos actúan en prácticamente 1 a 2 semanas, ¿correcto? Es poco probable que yo le dé a mi paciente un antidepresivo y al día siguiente el paciente ya esté como estaba antes de enfermarse. Entonces no permiten flexibilidad frente a los fármacos de liberación inmediata y pueden interactuar o inducir enzimas del citrocromo hepático, del CYP. Y tienen que ver también que podrían alterar enfermedades con ritmos biológicos, ¿no? Como lo que tiene que ver los ritmos circadianos en el trastorno afectivo bipolar. Y por ejemplo, acá tenemos fármacos de liberación modificada. La venlafaxina, por ejemplo, de liberación inmediata, tiene un tiempo de vida media de 5 a 12 horas, por eso se le utiliza, cuando se utiliza venlafaxina de liberación inmediata, se tiene que dar 2 veces al día. A diferencia de la venlafaxina de liberación extendida, que tiene un tiempo de vida media de 22 a 26 horas y se la puede dar una sola vez al día, ¿correcto? También los antipsicóticos de segunda generación, los Depot, que pueden llegar, digamos, a utilizarse cada 3 meses, cada mes, a diferencia de los antipsicóticos de primera generación disponibles en el mercado en nuestra farmacopea, como por ejemplo el flufenacina o decanoato de aloperidol o decanoato de flufenacina. El decanoato de flufenacina tiene que empezar cada 15 días y el decanoato de aloperidol cada 30, ¿correcto? Sin embargo, hay fármacos, medicamentos antipsicóticos de segunda generación de depósito que pueden administrarse hasta cada 3 meses. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el Aristada, que es el Auroxil de aripiprazol. También tenemos el Invega Sustena o el palmitato de paliperidona.
Entonces, y al administrarse de manera intramuscular se evita el metabolismo de primer paso, ¿correcto? ¿Cuál es la desventaja? Que es como ya he dado una dosis, voy a tener un retraso de acción, ¿correcto? Esa es la desventaja. Y acá tenemos, miren, por ejemplo, los perfiles farmacocinéticos del aroperidol y la flufenacina, ¿sí? Miren, el intervalo es cada 4 semanas. El pico plasmático del decanoato de aloperidol llega a los 6, en los 6 días recién alcanza un pico plasmático y para alcanzar un equilibrio estacionario tiene que por lo menos pasar 3 a 4 meses, ¿correcto? Y el tiempo de vida media normal son 21 días. Y hay una ventana terapéutica, 3 a 15 nanogramos por litro en concentración. A diferencia de la flufenacina, que se tiene que dar cada 2 a 4 semanas, llega o hace el efecto tope, el pico, a las 24 horas y el tiempo probablemente para alcanzar un equilibrio estacionario es de 4 a 6 semanas, ¿sí? Y el tiempo de vida media son 8 a 14 días. Su ventana terapéutica de 0,2 a 2 nanogramos por mililitro. Finalmente, la distribución incluye el transporte a la circulación sanguínea y la penetración a tejidos, al intersticio y a las células. Correcto. Y acá vemos cómo se va distribuyendo una droga, ¿no? Está en el plasma, correcto. El fármaco está probablemente se ha unido a una proteína o a un transportador o finalmente va a haber una fracción libre, que es justamente la que permite la acción, correcto. Las drogas ácidas se unen a la albúmina, las drogas básicas se unen a la alfa-glicoproteína y las drogas liposolubles se unen justamente a lipoproteínas que permiten su transporte. ¿Correcto? Es por eso que hay que tener en cuenta cuando un paciente tiene disminuciones de albúmina, pacientes con enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, desnutrición. Es muy importante. Antihipertensivos tricíclicos y fenazotiacidas, junto con el haloperidol y también la aspirina. ¿Correcto? Y los factores que influyen en el paso a los tejidos, ¿no? Las características fisicoquímicas del fármaco, la densidad y morfología de la red capilar, los sinusoides hepáticos permiten, digamos, un paso de moléculas con mayor peso molecular y tengamos en cuenta que el fármaco, al final nosotros tenemos que buscar que el fármaco actúe ¿dónde? En el cerebro, ¿correcto? Entonces, recordemos que la barrera hematoencefálica es muy selectiva ya que va a depender de la liposolubilidad, de la difusión pasiva y de proteínas transportadoras. Finalmente, vamos a hablar del volumen de distribución, ¿correcto? Van a distribuirse de acuerdo a la dosis y la concentración plasmática. Se van a distribuir de manera instantánea y uniforme y de acuerdo al agua corporal necesario para disolver el fármaco. ¿No? Permite establecer esto, el volumen de distribución permite establecer los regímenes de dosificación, ¿correcto? Un mayor cantidad de volumen de distribución probablemente va a tener un tiempo de vida más prolongado y vamos a poderlo administrar una vez al día, ¿correcto? Y los factores que influyen sobre el volumen de distribución, el grado de unión a las proteínas plasmáticas, mayor binding es decir, que se unan más a las proteínas, tienen un menor volumen de distribución. La liposolubilidad del fármaco, ya lo hemos dicho, mientras más liposoluble, atraviesa más rápido la barrera hematoencefálica y la misma membrana celular. Respecto a la edad y el sexo, a mayor edad hay mayor cantidad de tejido adiposo, menor masa muscular y por consiguiente, no digamos, no se llega a una concentración adecuada, por ejemplo, de los antidepresivos tricíclicos. En los ancianos el volumen de distribución aumenta de los fármacos liposolubles, y aumenta también la concentración de fármacos hidrosolubles como el litio. Y recuerden, esto es algo muy importante y es por eso que hay diferencias al momento de administrar algunos psicofármacos respecto a en la mujer o en el varón. Recuerden que la mujer tiene mayor cantidad de grasa corporal. Y también la hipoalbuminemia va a generar que haya mayor fracción libre del fármaco y mayor efectos adversos. Y acá tenemos el metabolismo. Finalmente, el metabolismo se hace por dos fases, ¿no? Una primera fase que lleva el uso de los citocromos P450, toda esta familia de citocromos, y el metabolismo de segunda fase, que es la fase de conjugación. Finalmente, se conjuga el fármaco,
se lo asocia a bilis y se le elimina a través de las heces o a nivel de en sangre se puede eliminar a través de la orina, a través de la respiración u otros fluidos. Y el metabolismo es la biotransformación. Esto se hace a través de sistemas enzimáticos, ya sea a nivel hepático, ya sea a nivel renal, a nivel pulmonar o a nivel intestinal. Y el objetivo es transformar los compuestos en compuestos polares o hidrosolubles que tengan una fácil excreción renal. Entonces vamos a tener, como les he indicado, ¿no? Metabolismo de primera fase, metabolismo de segunda fase. El metabolismo de primera fase tiene que ver con oxidación, reducción, hidrólisis, y se hace a través del citocromo Pre 450. Y al final inactiva algunos fármacos, ¿correcto? Y tiene mayor susceptibilidad y permite que el fármaco tenga mayor susceptibilidad a la fase 2, que son las reacciones de glucoronidación, ¿correcto? Que se une a un sustrato endógeno como el ácido glucurónico, el ácido acético, el ácido sulfúrico, el glutatión, la glicina o la glutamina. Entonces, mayor tamaño molecular, mayor excreción. Y acá tenemos las fases, ¿no? Dense cuenta. Viene por la vena porta, tiene metabolismo de fase 1, citocromo P 450, y el metabolismo de fase 2, que es la glucoconjugación para ser eliminado a nivel renal. Y acá tenemos lo que les decía, ¿no? El sistema microsomal hepático, los CYP. En realidad, median todas las reacciones de fase 1. Hay 35 citocromos y están clasificados de acuerdo a la homología de sus aminoácidos, ¿no? En familias, subfamilias, isoformas. Y ahí tenemos la distribución de estos, ¿no? Hay algunos que son inducibles y hay otros que tienen polimorfismos. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y especialmente en los pacientes en la mayoría de los pacientes, algunos pacientes con patologías crónicas como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, es muy importante la comorbilidad. Y recuerden que el tabaco es un inductor de enzimas hepáticas y probablemente va a traerse abajo la concentración plasmática de algunos fármacos y podríamos pensar que hay una falta de respuesta. Igualmente el alcohol. Y por ejemplo, acá tenemos el metabolismo de las benzodiazepinas, ¿no? Para tenerlo en cuenta con todas las reacciones que se producen. Los factores del metabolismo van a depender de la edad. Va a haber mayor o menor metabolismo de primer paso. Por ejemplo, el alprazolam es metabolizado por el CYP3A4. El orazepam no tiene metabolismo de primer paso, solamente conjugación. Y factores genéticos, ¿no? Va a haber polimorfismos. Y dense cuenta que estos polimorfismos son mucho más frecuentes en los asiáticos. ¿Correcto? Y fisiológicos, ¿no? Porque en el embarazo, por ejemplo, aumenta el volumen total de agua corporal y también del estado hormonal. Recuerden, por ejemplo, que los anticonceptivos orales que se pueden utilizar, sean los de depósito, sean los orales, generan, digamos, incremento de la función hepática y van a traer abajo las concentraciones plasmáticas del fármaco que pretendemos utilizar. Y los ambientales, la inducción enzimática, recordemos que el humo del tabaco induce lo que les estaba indicando, ¿no? Los citocromas, especialmente el CYP1A2, el CYP3A4, el etanol induce el CYP2E1. La dieta, hay ciertos fármacos, por ejemplo, que pueden inducir o pueden inhibir, es decir, algunos alimentos que pueden inducir o pueden inhibir. Por ejemplo, el jugo de pomelo disminuye la actividad del CYP3A4. Y estados patológicos como la cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca o la interacción entre fármaco-fármaco. Y finalmente la excreción renal. En la excreción renal, ¿qué es lo que se produce? Con esta imagen que les traigo acá, el fármaco compite con un sustrato, que compita con un sustrato endógeno va a elevar el ácido úrico, ¿correcto? Pasa hacia la secreción tubular, se filtra y finalmente en el túbulo renal es reabsorbido, ¿correcto? Ya sea por difusión pasiva o por transporte activo y finalmente llega a la orina. Y va a depender de concentraciones físico-químicas, del pH urinario, si es ácido o es álcali, de la unión de proteínas, de la tasa de filtración glomerular y de la fisiología renal. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante que el litio 95% de la dosis de litio es eliminado por vía renal y el 5% restante es eliminado por heces, saliva y sudor. Es por eso que el incremento de la sudoración y la diarrea baja la litemia. Y finalmente la excreción biliar, ¿no?
La bilis es una solución acuosa que tiene una serie de complejos. ¿Y en qué fármacos se produce secreción biliar? En fármacos que son aniones, cationes o que tienen una buena afinidad a proteínas, de 500 a 600 daltons de peso molecular. Y en el intestino, a través de las heces, hay algunos fármacos que pueden ser reabsorbidos de acuerdo al pH o enzimas bacterianas también que pueden desglosar el fármaco y que tienen una circulación enterohepática, es decir, vuelven al hígado y vuelven a metabolizarse y eso permite, por ejemplo, que el diazepam tenga un tiempo de vida media con todos sus metabolitos de hasta 180 horas, ¿correcto? Eso es algo muy importante. Entonces, finalmente, ya para terminar, vamos a dar algunas conclusiones. Psicofarmacología, tenemos que hacer una psicofarmacología con respuestas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué? La farmacodinamia, recordemos los parámetros que hemos visto y en farmacocinética conocer los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Prestar atención a las interacciones medicamentosas y sobre todo utilizar la psicofarmacología, como les he tratado de traer en esta ponencia, de manera científica y racional. Y yo termino mi ponencia con una frase de Voltaire: la más temible de las enfermedades del alma es el furor de dominar. ¿Correcto? Muchísimas gracias.